Baishapa. Buenas. Con ti. Ya palma para hermano fuera. Se pejen fuera, se rinde fuera, ya show que va. Manmaba, Roe de Emilio Vázquez y Puta soy una peli quiere pear por programa de la vagina. Atoralo, hermano fuera. Ya harei, ese. Con ti, buen día, Yahweh que tabenero basantero beteba peña en el programa que Hatorá, Roe de Emilio Vázquez Benemoinú, Taba Fran, Itapúa, Paraguay, Vive, Yepita Sopen en Ibe, Radio Guasaru Vive, más 595-985-162-975, Ñan de Pumburi, Pope, Gua, Peisha, Yaja, Esejina, Ya Kumbu, Yajao. Y quema edición número 116, Lomita. Sí, 115 y ya van de allá a 116. Con Iqueta capítulo 3, verso 3, Mayajata Lomita. La pinta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te imaginas. Y tu y nevaro anda evirore la Paco capítulo 13 forza ahí. Ahí hoy tanto el resto. Legalmente vea capítulo 3 año por un jango y se luchan de está la vuelta, está investigación de allá punta y por tanto información peao hija ña depende teana el rúa el Espíritu Santo ña tende te ponana apóstol Pablo baje y libro y para más o menos moyo lado para ujina los comentarios fuera de tú y vea a topar trabajo investigativo este interés y lo comentaba pero último acá uno agua a su molino, pero ñandego ya se cabe, ya se cara su pepe mensaje o ya cañumbu vejina, hando ya ella oí más vendo y cuay, ñandego pepe ya dedica, según la exégesis hebrea. Lo mitad y cuapa lleguen de ya enojinango ya voy para allí no hay coipo, más mío mi. Sí. Imagíname hoy ya la diferencia hoy entre un comentario había del capítulo 3 verso 1 con los comentarios, con los demás comentarios. En este programa hay siempre algo nuevo. Hago la idea. No nos sentimos superiores a nadie, ojo, no, sino se la idea con Yahweh, que PNP en el programa, que rescatar algo nuevo, algo provechoso, vender eco, cuando ahí la pejendu pa cuellinto y pejendu llega la misma campana allí. Entonces, se compromete, ve allí puiguarambare TV, jamás, hay puiguarambare TV, jamás, a Petora. A mañana vejan más y pe carta epa añetela hoja y saco el apóstol Pablo a mañana pona vejan más y el libro profético ahora a socorro allí ya hueve que está en día eso ese puro paiteco capítulo 3 apenas tal versículo pero muy imagina papá esa ayuda que nada eso allí vigina pesa que ya esa hinari que oye, tema me Facebook, sí, YouTube a ver, abuyeñan de Aguinú, Roe Sergio y familia y tal, ira, bebeñan de Putin, oja, coya, poina, botem, ya poñan de tanga, esa muy videos a una pesaña veí la de audio, una pesaña veí de audio, Radio WhatsApp, piñan de Endulumita. Oye, tema, mío, fuera, Emilio Vázquez. Pues ya en Facebook, a Pepe ya puede a misa ya, imagina. Congregación Betel, UPA Pastor Sergio David, mi congregación, estaba San Lorenzo, para ver cara o pecha hoy ahí. El tema. Baico, sí, ya recogen dueña engancharlo mitad, impresionante. De todos los ángulos ya imaginan de la mensaje.
Ay, ay, ay. Sí, Posada, Argentina, España, Ñeimé, vaya, digo, Estados Unidos. Ahí que pedí mismo, cada día Torah, eh, versión, versión guaranilla de coño de programa cada día Torah, ya recó versión español de inyección de esperanza. Eh, el tema. Usted sabe que uno estoy cuál el programa a gente y realmente está ahí de provecho. Ya seguinte ya ahora por favor ver que fuera. Seguinte pe ahora que todos eso me ese hace familia be ya web en barete mi cinco y nada la paco ministerio pe la no y me a ver se hace familia mío vaina no mongu ya bueno. Pero la trabajo tu sa de bárbaro. Impresionante con la llave o permitía y con la pende servidor vida rupí para la gloria de Yahweh esa. Bố te me llama heina bố tapisaigo opal ahora ese todo sea para la gloria de Yahweh. Oye, tema voy a echar más 595 mío ya sí, línea personal vea. Más 595 mío ya te está mueve añade directo 0985 162 975 línea personal que toda mucha venimos ahí y compartir a ver a niño mongueta ya compartí ya gente la vene opinión vene pregunta ver con oración refuerzo y potalle ya ponen en 10 ya recordía oración ayuno vigilia y cuera clamor al Padre hoy baite sí nevaro pero que hacemos vene se da acá ofrenda a mí yo pues mí a ver la número hoy el tema Ñanerendúa Argentina Veigo Posada Marta Cristina Suárez Guarapo Yopú dame abrazo rompe espalda para los oyentes de Caíja Torah de Posadas República Argentina Moingo PM añade abrazo rompe espalda añade rendujana cuera name así no rompe espalda homo puro para lleven el homo pireño entero este año rendujana cuera radio WhatsApp pibeta todos en duda pero más bien peaco abrazo rompe espalda ahí listo y tema bueno hoy mandeado ya comentaba porque ya les código y nada por anduí pegago versículo 3 de Mañiqueda. Ya le llena de 3.1 al 3 de Catujan y claro, y mil mitad. Ahí con era ego comentario. Tremendo. Y si no se hacen las comparaciones de las ediciones bíblicas, uno nunca se va a dar cuenta si una de las ediciones bíblicas está mal traducida o se le agregó más, o se le agregó más versículos. Sí. No te cota la pecha, no tengo, a ver, se ha hecho Biblia, ¿cuál? Angaiteko, a ver, te arecojina con angaiteco una, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones agregó, a ver. A mí sin de mal hace escritorio y si no ya recoge. A la peruca veo las otras versiones ya revisa paiteta. Oye por andu amara para la L la que inte ahí. Va, esta opción. Más vio L la de Mara, ¿dónde está? No, y la añade comentario. ¿Por qué lees la VIN si es que no está en su traducción correcta? Hay que leer la VIN la donde traducido y para mí. Ale, hace cosa IBM guri, segunda IBM pe vinge y hago la vale, hace cosa para la versión. Justamente hoy miramos hoy algunos orecoa pea, oye me en cuenta que va epa hoy ahí bube, o va epa hoy de más, o va epa o falta. Veamos en el año de trabajo a la vez que llamó la escritura. Da, y solamente la se año bochuco jamás
Pate kota nyembo shuko sevi sei versión hay cheboroco a veina se shuko sevi no. Hay purupago versión y tu hanguecha ya hoy miramos hoy algunos oreco a lo mejor con oreco otra versión pero me hago pero oreco ajina con versión internacional anga o escribita sei. Pues yo por nada más tal versículo tal capítulo esa y la versión israelita vejita sé porque sego a veces y tal cosa pepe ya entonces a ni pregunta más enviar su ven va para mo pon iba ahí va para faltan va para hice a pesa cuyan va pues ahí porque pero cuando ahí solamente le hace trabajo en Ducante me metí audio seco tamba ego peor de nada ve oye vole a país corrección de los malas traducciones guiar en la buena traducción, guiar en la sana doctrina, enseñar la correcta interpretación de la escritura a las pinas. No, es como sentarte nomás en verereina, no. Agradecer donde la me envolve y se ve se le hace trabajo, pero a leer también de ese allá. A comparar han de va. A topado veces hoy va ahí pues ya es mapeando hoy día. Peando hoy va ahí ape, peando ahí ana peisa. Bárbaro, y cierto, y te la herea la, o falta, oye, agregar, pues la primera de Juan 5 7 8 en la Reina Valera, oí agregado algunas palabras más referentes a la Trinidad. Ahí oímos me gurí. PGK mío, oímos PM gurí. Esa vaina. PGK versión pango y la Reina Valera oye copia versión griega. PGK no la versión griega la Nuevo Testamento. Pe compara mí la APG y vea cota pisha o ya por la y estudio y nada o topa cierto. Se conoce era imo ayo ibu me la se conoce defender y pepe cuando yuga. Se no defender religión, se a defender la verdad o ya escrito en la palabra y punto. Primera de Juan 5 7 8 comparar tu Reina Valera con los escritos griegos del Nuevo Testamento. Hasta que Reina Valera o de code más y se explicamos y Padre, el verbo, el lo de code más, el verbo, el Espíritu Santo y digo que son unos ahí. Y demás. ¿Sí, a mí? Ya que la ve que dice, vea con tema de primera de Juan 5, primera de Juan 5, 7, 8. Primera de Juan 5, 7, 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pealanda y poria la original, original griego, esa es la Reina Valera, no está. A me en cuenta. Si no está en el original y si se le añadió, bueno, obra de los religiosos cristianos católicos, para validar la Trinidad, el bautismo trinitario. También, claro. No solamente la doctrina que ellos malinterpretan la Trinidad. Muy bien, muy bueno el trabajo que están haciendo. Ya el trabajo investigativo ya pomba, esa ya Pablo mira. La Roe Emilio Vázquez más y no, peje casa mío. A veces ya da la diferencia, pero topata cierto. Claro que sí. No, pues la añade de trabajito ahí, además de eso. Bueno. Oye, otra pregunta, Curimba. Atrás. Este ya se cata de seina. Bueno, ya por una cuestión. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. A ver, la mañana pregunta, o cuál seis, cuál va para la misterio.
¿En qué se basa el misterio de la cual habla el apóstol Pablo? Pero allí ya ponían en introducción y veguría ahí. Allí explicamos eso. Pero más ella aprende ahí nada, ya topaba con y Gálatas, ¿ves? Esa caña esa caña de co Efesio rupibe, ñande da jay kwai kuri. Pero esa caña el apóstol Pablo o mombe uina. Oye revela su o revela ye. Pero ñande la oye revela con a misterio. O sea, ñandena Yaikwaya, todo lo que sea referente al reino de Yahweh, al reino de milenial, a las profecías mesiánicas, a la interpretación de la Torá, de los profetas. Umian ñandena Yaikwaya, gurija apóstol Pablo, o muesa cañande, a upeare y la misterio, ya. Misterio, güey, se güey, ne kwaya, cañin, habe, oí, curia, ya. Boco, angañande, oye, revelamos, ho. Veja, eina. Oye, el tema. No, siempre ya le pataba la y bien la versión, ¿no? Sí, el mismo van aquí en Inten, pero ya toparon alguna diferencia y pues siempre ya. Bueno, a ver. 3 verso 3, ¿no? 3 de Efesios, pego versión y oruñan de no te me cuide y no hago versión. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya le escribí brevemente. Va, jaico, ya japonés, cañín, muy bien, pues. ¿Dónde? Va, digo, de recogina, a ver, ñande, no era y. Ñande, ya era hoy cual cacheve, fe secreto, marangatú, ajaima, hawei, shakuri, pm. Angete heimo, esa secreto, esa vaina buena anime, a ver, cañimbuo muy secreto, hay con traducción. Y bueno, ya entendemos, algo que ahí ya voy pesa ya. Misterios y ese secreto allá, secreto con español bellinde. Cañimbu, tema ina cañimbu, pero ya. Bueno, otro siguiente y así. Ya esa mi, a ver, esa ahí. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. La versión latinoamericana. Proyecto misterioso. A ver, ya con otro término, proyecto misterioso. Proyecto misterioso. Bueno, ya. Upeango la ña entender allá yo y ña punu y la Efesio. Para que te vaya orecoti plan de salvación en Yahshua Hamashiach. Halomitano reconocer la Yahshua Hamashiach vela proyecto del plan de salvación o pues tacho me acuerdo pues tumbu pelle. O uma ule y veía ahí pues. Y esa mi apeña de otro y por ambas, habla por el problema. Peña de Biblia cabecera, israelita nazarena. Por revelación se me dio a conocer este misterio como antes lo he escrito brevemente, ya, como antes lo he escrito, tal es en su carta de Efesios como en la carta de Gálatas, ya tu papá y te moina con revelado allá la misterio de la salvación, misterio del reino mesiánico, misterio de profético, fuera, ja, mediante upaoña en esa camba y te la proyecto de Yahweh. Así mismo es. Revelación misteriosa. Tremendo. Y lo de la invocación del nombre verdadero, cómo trajo consecuencia al apóstol Pablo y a los discípulos. Y no solo al apóstol Pablo y a los discípulos, sino a Yeshua mismo. Imagínate, Nande, vos tenés el nombre del Padre en ti mismo y decís que sos el Hijo y que no te crean. Por eso le mataron a Yeshua. Para referente a hecho, voy a ver, referente, móteme la mañana de mensaje y de mismo Hechos 9, 15, 16. Referente a la invocación del nombre, Hechos 9, 14. Sí, ya comentamos, Guri. Muy bien. Aceite impactos allá la Yahshua.
Allah Jesús totalmente distinto. Bueno, entonces estamos en el versículo 3:3. Ya pues llegué a algunos comentarios y ves esa pregunta y o sea comentario y lo mitaban ya porque anian gaupei y se coite yo en el programa no responde yo en la pregunta y fuera. Sí, sí, el misterio del versículo 3:3 que Yahshua era el verdadero hijo de Yahweh. Claro que sí. A pero este lleva un gran misterio, Guri. Porque si no se le revelaba este a los discípulos, Yahshua. Era necesario una revelación de parte de Yahweh a los discípulos de Yahshua que él era el hijo, el enviado, el Mesías. Ah, pero Pedro, Pedro, Mateo 16, 17, y sobre estas rocas, pea con fundamento, pea con de doctrina, pea con de fe, ari, con de erea shejina, pea la fe verdadera, pea ari, guaputa la congregación hoy cuadra que sea el hijo, el enviado, donde es hija del padre, y su allá. Este era mandado. Sí, una revelación misteriosa y para muchos todavía sigue siendo un misterio esto, ojo, está cierto ahí. Pues te llegué y no pillé y la Yahshua es el hijo y el enviado, el Mesías, y muchos todavía dicen que Yahshua es el padre, entonces es con ave o la misterio allá, misterio engañoso, vea, porque no llegué a revelar y ni o leéramos la completo la versículo bíblico ya me ayude. A mí me impactó el versículo donde se leyó que Yahshua era engendrado por el Padre. Hecho, Hebreos 1:5, Primera de Juan 5:18. 5:18. Primera de Juan 5:18. Sí, ya me voy a ir. Míos, no, pegamos pechante hoy. Anda, mañana primera de Juan 5:1 ve ahí. Ella impacta vez Juan. Sí. Y vas a ver que Yahshua fue engendrado por el Padre. Hablando de misterio del Hijo ya. Apeando ya clara. Y para muchos sigue siendo un misterio engañoso porque se acuerdan y Yahshua que es el Padre. O Jesús es Jehová. Pero sin embargo, ya me hemos ido estudio guri, claro que sí. Hechos, Hebreo 1:5 es. Hebreo 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Oye, hijo, bebé, allá. Ya me he guri como referencia, pues. Primera de Juan 5:18. UPB y llegué la Yahshua engendrado Yahweh por Elohim, que es guardajala del diablo a los hijos de Elohim allá. Al que Elohim le engendró ahí. Pero donde UPB ya topa lleva a estudiar, llegué a topa un versículo más, vaya que tú añadir, bebé. Primera de Juan 5:1, ve. Vengo y la entero veo la Yahshua la Mashiach, upea la genyoña pues quiero vea ñande yara Yahweh vi. Entero vea oja y juape homo genyoña pues Yahshua pe. Oja y juape Yahshua ve. Oja y juape Yahshua ve magmaba genyoña pues pe iñemo genyoñ harewi. Y esto ibe allá. Español, name. Según Reina Valera y Arial Leta meme. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En Dubaina. De veroviamos Yahshua, jala el Mesías. Jaina la Yahweh. Mesías. Entonces, si vos crees que Jesús es Jehová, ahí vas a tener un problema, porque acá dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido de Yahweh, habla Cristo, es nacido de Elohim, Yahweh, es nacido de Dios. Epillama, Landero, viamos Yahshua, la enviado del Padre, jaja, Mesías, entonces en delante de fe, o nace Yahweh violado.
y todo aquel que ama al que engendró. ¿A quién ¿De quién está hablando? De Yahweh, de Elohim. Bueno, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién fue engendrado por Yahweh? Yahshua. ¿De quién está hablando acá? Del Mesías. Dice que el Mesías ha sido engendrado por Yahweh, que fue creado, formado por él. Aquí tenemos entonces que Yahweh no es Yahshua, ni que Jesús no es Jehová. Bueno, a ver la misterio, vea la mitad. Gracias por el comentario y Shamio. Me antupea ya voy yo a pude ya habla de versículo. Hace un pesa, aperia que a estudiar para llegar a topar cabe referencia ser para ciudad. Versículo bíblico en ese año ese yo iba. Entonces, este también es una revelación nueva para nosotros, porque a Pablo Gumiao y la Yahweh uno deja. Los judíos sabían que Yahweh era uno, que él no era tres dioses entre personas distintas que aplico Yeshua y uno. Que ellos nunca dijeron que Yahweh el creador va a ser el hijo y que el hijo va a ser el padre y que el padre y el hijo va a ser el espíritu y los tres va a ser tres dioses, tres personas distintas y que al final va a ser uno otra vez. Nunca ellos se confundieron así. Ñandé de la ñandembo tabipago y vivo que donde ne vaipai. Algunos a propósito hoy por lo menos ya porque ya se ha imaginado la original griego del Nuevo Testamento Pendaipori primera de Juan 5, 7, 8. A la Reina Valera que tuvo muy. El Padre, el Verbo son uno con la brena. Sí, pues ya donde fue esta saba. De fue la de igual no fue la no existir y jaupea. Na ame hoy la Biblia pe y tan de lo mitad o le tan de upea. Handero viata porque de igual fue la no existir y jaupea. Primera de Juan 5, 7, 8. Si vos no sabés que ese fue adulterado, te van a encajar eso. Primera de Juan 5, 7, 8. Porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. A pues vender ya era obviata más. Existí la Trinidad, los tres, uno era esa. Pero ojo, en el original griego del Nuevo Testamento no está. Daipori, la Reina Valera por él. A Pepe, la pregunta, otro ya le da. Una de las versiones católicas no tiene primera de Juan 5, 7, 8 acerca de la Trinidad. Una de las versiones católicas latinoamericanas. No recuerdo. Si es el mismo que yo tengo, no. Pues revisa mi latinoamericana, ¿no? Que se recuerda. Latinoamericana, al menos la edición revisada 2005, peando recoye ahí. Esa revisada no recoye ahí. ¿Y cómo se explica eso? ¿Saben? No, ya algunas versiones bíblicas no recoye ahí la vea. Los tres son uno. Peando recoye. Ale, también, esta es versión latinoamericana 2005. Primera de Juan 5, 7. De Juan 5, 7. Shakata de OPM, en tu cata de OPM. Y hago ya te la de Shakago y bueno, ya cogió en vivo la cámara. Ok, napeamos. Primera de Juan. Téngame paciencia y le inveguea. Ya se está llena. Sale a revisar gripe. No tiene también. 5, 7, 8. Y 3 son pues lo que dan testimonios y 7b. Primera de Juan 5, 7. Biblia católica. 8 PGI. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres coinciden en lo mismo. Allá pillan de Ibima Maebe. Viste que ellos ya sacaron otra vez porque fuera hoy o añadir, y cuando se le confrontaron a ellos en un tiempo, ¿por qué ellos pusieron esto siendo que en el original no está? Pues hoy ve ahí, güey. Y pillado de allá. Así como Mateo 28, 19, ahí, ¿se acuerdan muy, güey?
Y es en el original hebreo, Mateo hebreo, la copia del original de Mateo hebreo, pendaipori, igual. Naipori va la bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, pero en la Biblia católica aparece, la traducción de católica aparece. Así es que ve cuál más lo mitad. No, ajá, no te oigo. O sea, algunos guri, hay potencia cuestionar, algunos guri, ya esta suben la de Biblia, pe con Naipori ahí, pero se ve que opillar lo mitad, llevé la baibetene, dice. La Biblia católica ve Naipori, jauga. O que invite lo mitad, a ver, ti comentarios de once ahí. O investigar pues lo mitad. Que en la versión en una de las versiones católicas, no sé si es igual que el mío es, el que yo tengo la Biblia versión católica es latinoamericana 2005, no sé ustedes en qué versión, pero esta 2005 no tiene. Lo recuerda la Trinidad es igual. Muy bien. Este imagina. Entonces, la revelación misteriosa que Yahshua era el verdadero hijo de Yahweh y Mesías enviado Yahweh ha erupi y sacrificio rupi ñande gentile cuera yareco entrada al nuevo pacto ve Yahweh ya conseguía ver la ciudadanía de Israel coñande vi la Israel estaba guave y por afuera Yahweh ciudadano hijos de Yahweh con la ciudadanía de Israel. Ya adquirí la ciudadanía de Israel por el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Como pueblo injertado al buen olivo natural. Claro que sí, el apóstol Pablo, por ejemplo, y Purú, vea Romanos capítulo 11, verso 17 a 11, 24. Ve. Upeaja Nehemías 8, 15. Claro que sí. Salmo 52, 8 oña ahí, de la olivo representa Israel allá. Zacarías 4, 11, 12 habla también del buen olivo. O sea, todo esto tiene que ver figura de Israel. Al apóstol Pablo y que ñande olivo caabú, allá injertar olivo natural allá, Israel. Ya adquirí la isabia, ya muy la isabia, la alimento espiritual, la escuela orovial, la escuela oye revelar pues su escuela de acuerdo al pacto, a la promesa, y Elohim, Toña, de pertenece a igual. Oye revelar entonces vete misterio que ñande gentil escuela bella y que jala nuevo pacto ve. Otro misterio ya revelado ahí entonces que la añan de gentil esperara la yarovia y yajao Yahshua HaMashiach ya ye bautizado y era ya guardado y el mandamiento y que la nuevo pacto guardando los mandamientos según Jeremías 31, 31, 34 ñan de y cota las 10 casas perdidas de las tribus de Israel hay gentil viejo injertado hoy, porque la original la de sangre pura desaparece, baite. Oye, cumplíamos la profecía, otro misterio más, viejo y no pilláis ahí. Entonces, a la plan de salvación, ella va a quedar como pueblo de Yahweh en el nuevo pacto por el sacrificio de Mashiach Yahshua. Ese también era otro misterio. Pero en tiempo de Yahshua, en tiempo de Pablo, muchos no pilláis. Y de eso se trata de esos misterios, mis queridos oyentes. Muy bien. A veces ya aclarar, ya revisar la de versiones bíblicas, ¿acuerdas? Ya aclarar ya. La Biblia hoy va ya hoy va esa ya pilla la Biblia hoy va o por andu a ver cómo saben si la Biblia realmente está bien o está mal traducida. Ya por las revisiones de todos los por eso recuerda a ver 6 versiones ya recoina. Ya recó la más original. Más original pero llámate coña de ya aceptana. Va esa toña contradecir pango mi otro jape a ver no contradecir. Pero tenía una versión y una cosa, otra versión pues voy a otra cosa, otra versión para que de iri hoy. Va esa está pecha para pues cada una la religión mañana como un tipa. Pero pea con Biblia israelita nazarena pea la
Biblia orecó a la traducción más acercado al original. Y va a estar comprobado y aceptado por los eruditos, los aranduchos, los teólogos y herederas. Oye, yo ya por propaganda y ve. Entonces la peaje llaman de coñan de yarobia, ya revisa, ya pilla, mango este te imba eina. Ya te imba, mango ya pilla y no lo oñemo indeja, güey, esta evidencia mango llame. A pesa ya pilla. A pe hendú, a pe ya pues acá, a pe ya por la penetrada, ni nada pero ya la sea es agüerente, pe ya ponala alguno ya po ahí no es acá, o por andú, o investigar, o yure se evidencia. En Boumina se pastor, tengo ereculi tal cosa, erecota, es esa seco, pastor. O si no, ave a topama o ímbora, tal parte a topana, ame. Y bueno, a ver, ya ve, ¿cómo la prueba? Pues ella ya la, ya pues, para comer, ya de ella, güey, la inteligencia, sabiduría, y la de ella se tapa tanto y más, esa la, ame, pea la verdad, andero, via palo, ya pea, via sido, pero vamos yo a pipar de mar. Ya, ven a mano, mía. No, muy bien. Muy bien, tenemos que pero a pesar entonces llamamos a ella hoy ya tuve con el de programa Yima, edición número 116 del programa Calja Torah. Ya yo topata boco y tender que fuera cual coño de programa. Mira, va. Calja Torah, los hermanos, fuera. Shalom, bendiciones.